programas recientes, pues obviamente, como es lógico, pienso yo, pero ahora tengo dudas por lo que les voy a contar. Hemos hablado de la campaña política actual. Y bueno, uno, en ciertas circunstancias, uno puede ser como el marciano del que hablo yo, ¿verdad? Sí. El otro día alguien ¿Por usó qué no el mismo Venusiano? concepto. El otro día alguien usó el mismo concepto en un periódico, seguro te había oído. ¿Quién? Alguien, un analista, Sí. se puso así como marciano también. Ah, bueno, sí. Ustedes no se acuerdan, estoy seguro, del Hombre de la Luna, ¿verdad? Bueno, El Hombre de la Luna era un programa que hacía José Luis, el que fue director del protocolo por años. Cardona, sí. Y resulta que cuando José Luis, cuando el Hombre de la Luna tenía algún problema, entonces venía de Marte Martínez. El que sustituía al Hombre de la Luna era Martínez. Ese venía de Marte. Pero aquí nadie ha sustituido a nuestro marciano. A nuestro marciano. Pero es que decía el marciano. Es que uno... Don Marciano Campos. Ah, no, ese es personaje. ¿Lo conociste? Todo lo que escribía. Yo estaba... Alguna vez lo vi físicamente también. Sí, yo también. Sí. Algunas veces... Parecía un marciano. Me pongo yo mismo me pongo a juzgar sin decirlo a algunos periodistas que, bueno, que por la labor periodística, informativa, pues deberían ser mesurados, mostrar poco partidarismo. Pues. Subjetivismo. Y se les va la mano, empiezan de pronto a lambisquearle las medias a algunos políticos. Conocemos. Y claro, a mí me parece que eso no está bien, pero tampoco me voy a poner así porque la prensa mundial está llena de eso, ¿verdad? Uno vea... ¿Qué opinas de la entrevista entre Trump y esa ahora vemos eso. Interesante. No, sobre eso. Sí, claro. Es una de las noticias más cómicas que he visto. Pero resulta ser que en uno de estos días, bueno, yo creo que tanto Vladimir como yo, pero yo voy a hablar solo de lo que yo pude haber dicho, yo me manifesté abiertamente, sin hacer grandes declaraciones, porque yo no las puedo hacer, manifesté mi posición, es decir, que se basaba principalmente, y eso es lo único que yo le planteo a quienes se ponen con florituras ahora, de que me hubiera gustado que el candidato tuviera las puntas aspergidas de canela y toda esa tontera. o que oliera determinada fragancia. Sí, que me le pongan banditas rosadas en los pantalones. Bueno, olorosa hierbabuena, con lacitos sí, puntas y aspergiado de canela. Yo manifesté mi aversión visceral, profunda, y luego si quieren histórica, filosófica, ideológica, a la teocracia. Y ahí estoy. Es decir, claro. Eso es lo que me hace pensar que ya no tengo que discutir con nadie sobre por quién voy a votar. Porque a mí... Jorge Guardia escribe hace 2 o 3 días sobre eso de la teocracia. Y le tira durísimo. Y pone unos ejemplos. Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar, pienso, si yo hubiera sido iraní en las elecciones aquellas que ganó el pequeño, aquel que anduvo por todo el mundo, ¿cómo se llama? Sí, se me olvidó el nombre. Sí. Yo habría votado por él porque no era un clérigo. Sí. Era un profesor de matemáticas distinguido de la Universidad de Teherán, que sigue siéndolo. Aunque después... Pero se iba a lanzar otra vez, estaba hablando... Bueno, sí, pero lo que quiero decir, en esas coyunturas, si yo hubiera sido iraní teniendo la situación de ese país, entonces en esta situación a mí no me queda la menor duda, y entonces lo expresé tal vez de una manera que a un amigo le pareció que era irrespetuosa de la opinión de los que piensan que Fabricio les va a bajar un pedazo del paraíso para ponerlo en Costa Rica. Yo, lo digo sinceramente, no podría contenerme.
Entonces el terremoto de Guanacaste hubiera sido gravísimo. Sí. Si no hubieras Y que, por apoyado. ejemplo, exacto, cuando uno ve cosas Le como... ordenó a las cosas como payas esa. que no. Fue cuando, es el que te contaba que yo publiqué, no, porque ahí no es publicar. Yo puse en Facebook una historia del borrachito de la esquina que llega y me dice, qué lástima que don Ricardo Jiménez no conoció a Ronnie Chávez. ¿Ah? Y entonces yo le pregunto, ¿y eso? Y eso que le decían el brujo del Irazú, a Ricardo Jiménez. Sí, sí, sí. Entonces, y eso le pregunto, entonces me dice, de ahí le habrían parado el terremoto de Cartago. Sí, ¿No? claro. Claro. Entonces yo y digo, Bueno. en eso no podría contenerme, y lo siento. Lo siento porque entonces de ahí pareciera que Alguna de esas afirmaciones fue la de las carcajadas que oí yo. Ahora, este programa no tiene el impacto social, político, filosófico, histórico necesario para que se desalienten por eso. Y desgraciadamente yo no tengo vínculos con el Partido de Liberación Nacional como para ir con una credencial del Partido de Liberación Nacional a ofrecerle mis servicios a Fabricio. Sí, claro. Porque eso ya a lo mejor me traería ventajas, ¿verdad? Como vi a unos católicos recalcitrantes, antiliberacionistas de toda la vida, que ahora están al lado de... Sí, ¿ah? claro. Entonces eso es peor. En mi caso no hay la menor duda. Y yo no me pongo a... Y digo, y creo que claro. hay momentos en que el derecho de uno a decir, ahí viene el lobo, existe, porque el lobo viene, a Sí, mi claro. juicio. No me estoy asustando con el de Caperucita. Estoy de acuerdo. No, Así es que este es de verdad. Sí, no, entonces digo, Este no es Caperucita. lo demás, venga como venga, y ya veremos, porque puede ser que si se instaura la dictadura angélica, Una Tengamos especie que de callarnos. fabriciato en lugar de un califato. un fabriciato. Y bueno, y ahí es donde a veces me pongo a pensar. Estos días estaba pensando sobre el asunto de la libertad de expresión como la entendemos nosotros cuando hablamos de libros, por ejemplo. Sí, claro. Siempre creemos que los libros son una garantía. Pero hay unos carambas que los quemaban, ¿verdad? Sí, Los claro. quemaban. Y otros que no los conocen ni por el foro. Sí, claro. Y claro, ese es el otro problema. Es Pero bueno, la historia es así, desgraciadamente uno no puede dramatizar más allá de cierto punto. Como a veces cuando expreso preocupación sobre las cuestiones climatológicas, el susto más grande que tengo en estos días proviene de una foto turística casi. Vos decías que querías ir a conocer eso. Resulta que en la zona norte de Guatemala, sur de México, han descubierto, o en México propiamente, una ciudad maya ya, sí, sí. que tiene más edificios que Manhattan. Más Sí, sí, edificios sí. que Manhattan. Pero eso es en Guatemala, en Sí, Petén. bueno, y cuando dicen edificios, son edificios que Enormes. se pueden comparar Sí, sí, con los claro. de Manhattan. Sí, sí, sí. Monumentales, como se le dice a los edificios indígenas grandes. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Y viendo esa foto y los datos, se me para el pelo, a pesar de que uso ¿Cómo gel. desapareció eso? Mira, son enormes, pero la pregunta es esta. ¿Cómo desapareció esa cultura? ¿Por qué se fueron? Ahí está. No, esa es una pregunta. Y yo quiero Que se las trae. que le demos vuelta. Entonces hay un científico norteamericano que a veces se pone un poquito esotérico, de apellido japonés, de pelo largo, muy simpático y muy... Sí, sale en la televisión. Sí, sí, es muy serio. Muy agradable y muy serio, sí. ¿Cómo se llama? Es que... Sí. Kiko Caco algo. Sí. Bueno, este caballero, que lo respeto y él goza de gran respeto en el mundo académico en Estados Unidos, hace ya varios años está haciendo una advertencia, pero una advertencia, digamos, de esas que hace un científico. Yo no puedo
detener las placas tectónicas, eso no lo dice. ¿Qué? Pero hay una tendencia en este momento en el planeta, y no es porque el planeta sienta, porque es mentira que está vivo, no, es una roca cubierta de agua por unas partes y en otras de tierra con De vegetación. magma, de magma. Es como un cubo Rubik. Exacto. ¿Cómo qué? Como un cubo Rubik. Ah, sí, sí. Y entonces Se acomoda y se planeta acomoda. está en este momento sometido a unos cambios internos, no los atmosféricos que estamos hablando ahí, internos, que están acelerando los procesos tectónicos y hace el cuadro. Y entonces tiene una advertencia para los estadounidenses, sobre todo los de ciertas regiones, California. Sí, claro. Mire, el gobierno dice que está preparándose para cualquier emergencia, hay que creerle. Pero me parece que algunas de esas emergencias se les van a escapar de las manos. Y menciona las razones por las que lo dice así. Y entonces es mejor que se preparen cada uno, todo el mundo, para ver cómo ve por los suyos en un momento de emergencia. Y hay una serie de fenómenos ocurridos en el sur de Alaska y hasta México en los años recientes, que cuando él los pone sobre el papel... Hasta en Rusia, quizás. Bueno, aparecen. es que Rusia, cuando ya digo el sur de Alaska, casi está en las islas Aleutianas. Sí, claro. Sí, sí, la Siberia. Es el Pacífico Norte completo. Okay. Y bueno, pero uno no debe dramatizar demasiado, pero ¿y qué? ¿Va a decir que no existe eso? Pero a mí me parece que está toda, la solución es muy simple. A ver. Trump tiene mucha plata. Ya está. El gobierno de Trump podría pagar cualquier cantidad de plata para evitar la tragedia del gran terremoto, como lo llaman, de California. Cuénteme. Nada más tiene que contratar el asesor de Fabricio. Ay, pues claro. Y con rezos le para cualquier tragedia. Buenísimo, está. Hay que proponerle eso aquí a la embajadora de Estados Unidos para que piensen llevárselo rápidamente. Que dé la orden. Como Claro. es. Porque ahí, si para ese terremoto, lo podemos nombrar hasta presidente de la República en el 22. Del Y a él universo. le dolería mucho. O hasta de la ONU. A él le dolería mucho abandonar a 4,5 millones de ticos, pero él salva a 363 millones de americanos. Bueno, por lo menos unos 80 Está millones. bueno, Y podría tener un poquillo más de plata que la que recoge por diezmos. Confieso que no sabía para dónde iba. No, Me agarró de sorpresa. Me parece que es la solución más sencilla, que no le cuesta mucho al gobierno norteamericano. Pero vos considerando las pérdidas materiales que produciría eso y el arreglo que hay que hacer. Fue pucha. ¿Ah? No, yo termino diciendo que alarmar a nadie, pero nada, no vale la pena, porque de todos modos la gente se alarma solo durante 30 segundos y después piensa que el campeonato de fútbol, del mundial de fútbol, viene en junio y hay que estar tranquilos y todo eso, pero... A mí lo que me tranquiliza es que yo no voy a estar, posiblemente. No sabemos, Sabemos. Mala hierba nunca muere, don Álvaro. Ahora que decís eso, ¿no sabes qué? Muchas gracias. Para darle chance al idiota que el otro día preguntó que qué hacía yo bajo la ducha, porque hay un imbécil que preguntó eso, pues lo escribió, un periodista idiota que lo escribió en periódico, y yo me reí mucho porque, digo, ¿cómo es un carajo? Le dice al público costarricense que lo lee que él es idiota. Preguntó eso, porque algo que dije yo que se me había ocurrido cuando estaba bajo la ducha, lo cual demuestra también que me baño todos los días. Y que el agua sirve para lavar el cerebro y pensar. Claro. Sobre todo, Y pensar frescamente, no añejamente después de un buen sueño. ¿Qué porcentaje de los costarricenses que estamos vivos Still alive. somos sobrevivientes del 48, en el sentido de que estábamos vivos el momento de los hechos del 48? No, nosotros tres. Nosotros no, tres. Vos, no, yo sí, tenía 2 años. bueno, tenía 2 años. Vos sos parte. Yo también, yo tenía 9. 9, por eso. Bueno, entonces, yo tenía 18, ya era tamaño. somos sobrevivientes, pero ¿qué porcentaje de los ticos actuales estaban vivos
estábamos cuando se levantó don Pepe, por ejemplo, allá en la lucha. Porcentaje muy bajo. No, hoy debe ser como un 20-30% de la población. Si consideramos que el número de electores de este proceso electoral 2018, el 60% de ellos era superior a los 40 años, ¿verdad? Entonces, si son 40 años en el 2018, los bajamos a 1968 y le quitamos todavía 20 años más, al 68 y le quitamos los 20 años restantes, le podemos quitar ahí otro porcentual, tal vez un 30%. Pues ¿sabes qué se te fue la mano? 20 a 30%, mucha gente. En el año 1950, cuando yo fui al Instituto de la Juela a hacer el primer año que no lo terminé, tenés razón numéricamente. Éramos 800,000. En 1956 se produjo el niño millón. Claro. Sí, tenés razón. Entonces, claro, yo por eso hablé en porcentual, no hablé en números. No, pero, sí, pues tenés razón. Ahora verás, suponiendo que ese millón, esos 800,000. San José no llegaba a 100,000. Sí. No, sí llegaba ya. No. En el año 48. No, en el año 48 no llegaba a 100,000. Que sí, así era. 800,000 en el 50, cuando yo abandoné el colegio del Instituto de la Juela en septiembre, me fui para, otra parte, éramos 800,000. Supongamos que de esos 800,000 se murieron solo la mitad. Que era muy probable que se muriera un poquito más de la mitad en ese momento, porque no estaba desarrollada la seguridad social como hoy. Sí. No, exacto. Sí, pero digamos, para hacerlo. Y el porcentaje de vida. En el año 43 el promedio de vida era 43 años. Exacto. Bueno, eso te iba a decir. Sí. Aún Entonces, antes del 48, uno en la escuela, yo me acuerdo, no, que en 48, 43, que el porcentaje de vida, yo me acuerdo por un tío que cumplió 50 años y mi papá dijo, ¿qué va? 50 años ya. Pero asustado. Uno veía a las personas de 40 años roquitas. Ya, claro. En este momento tenemos que ser como 4,4 millones. Y me baso en un dato que dio don Oscar Arias el día que inauguró el estadio. 5 millones calcula el registro civil de Costa Rica que vamos a tener en julio. Bueno, entonces todavía peor, ¿verdad? Sí, entonces, claro. En una población de 4,4 que yo di por el dato que dio el entonces presidente Oscar Arias cuando inauguró el estadio. Sí, sí. Entonces, 4,400,000. 400,000 serían los que, según ese cálculo que he hecho, son los sobrevivientes del... Somos. Sí, es interesante, sí. Una onceava parte, son mucho menos del 10%. Sí, claro, tenés razón. Sí. Entonces, puesto así, tenés razón. Fíjate que eso es algo que para nosotros... Pero es alarmante eso. No, interesante el dato. Sí, claro que es. Porque ya yo estoy pensando en el día que van a llevar al Campo Santo al último sobreviviente del 48. Deberíamos empezar a hacer una campaña sobre eso. Fíjate que vos tenías 4 años. No, tenía año y 8 meses. No, cuando estalla la guerra. Y entonces, ahora todavía hay la pregunta, de esos 400,000, ¿cuántos tenemos memoria directa de algo que pasó? Porque claro, yo hablo de las balaceras de Alajuela, la comida que llevaba a la cárcel de Alajuela, mis parientes que estaban presos de los dos bandos, todo ese tipo de cosas. El hermano de mi maestra que murió en la guerra civil y yo fui al entierro. En fin, ese tipo de cosas. Y todavía somos mucho menos. Sí, claro. ¿no? Así que entonces la historia es una especie de moledor de gente. Sí, señor. Y claro. Y además no tiene conciencia de lo que está haciendo. No, claro, no, la historia no tiene carne y hueso ni alma. Nada. Es desalmada. Por eso yo no digo que don Vladimir de la Cruz es biólogo, es historiador. Qué terrible, ¿verdad? Es interesante dentro de ese campo que... Todo arrancó con las pirámides de Guatemala.
sobre No, la no. opinión del japonés americano. En este momento se han desarrollado internacionalmente, incluso en centros académicos de gran prestigio internacional, centros de futurología. Sí, claro. Y hay científicos de todas las disciplinas trabajando en cómo va a ser ese mundo del futuro. El No solo primero desde el que punto habló de de vista eso fue el que de murió ayer. ciencia, técnica, matemática, todo. Incluso aquí en Costa Rica ya se están desarrollando. Aquí hubo un congreso de futuro. Claro, Sí, claro, claro, se están claro. desarrollando. Y hay incluso gente especializada. Conozco una periodista, Ana Madrigal, especializada en ese campo, y profundamente especializada. Y hay hasta ya instituciones preinfantiles y infantiles de primaria, en ese sentido, de nivel escolar, que trabajan con formar hábitos y gustos, además hábitos y gustos hacia la ciencia, la matemática, la ingeniería, la electrónica, todo eso. Ya desde los chiquititos van por arriba, pensando justamente en ese diseño futuro de la sociedad. A propósito de esa muerte de Hawkins. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, Sabio, es que sabio. hay que aterrizar. Nunca le dieron el Nobel, ¿verdad, a Hawking? Curioso. Bueno, ¿Ah? Nunca le dieron el Nobel a Hawking. yo creo que él se burlaba mucho de todo. Sí, era muy... A pesar de que se le Perdón, reconoce. ya estamos afuera. Sí, Era sí. muy valiente.